Ok, ya ahora sí estamos grabando. Ok, como les decía, entonces hoy vamos a iniciar viendo la parte inicial, esto de funciones. Usualmente, siempre que a uno le hablan de funciones, de pronto le definen entonces eh, dos conjuntos que son, digamos, los importantes. Voy a usar aquí una especie de representación como con diagramas de Venn. Y en esos dos conjuntos, bueno, se les pone nombre. Entonces, el conjunto de la izquierda se conoce como el dominio de la función. Le vamos a llamar, o tradicionalmente se usa la letra D. Al conjunto de llegada le vamos a llamar con codominio. Y bueno, para hacer referencia le voy a llamar con la letra C. Entonces, lo que hace una función es que me relaciona los elementos del dominio con los elementos del codominio. O sea, una función lo que hace es una relación, ¿verdad? Me relaciona los elementos de D con los elementos de C. Entonces, por aquí voy a aplicar una función f. Esa función que le puse nombre f, en realidad puede ser cualquier nombre, puede relacionar cualquier cosa con cualquier cosa. ¿Okay? Nada más que tiene que seguir ciertas reglas. Usualmente, bueno, lo que vamos a trabajar acá en el curso son funciones que se llaman reales de variable real. O sea, eso quiere decir que mi dominio va a ser un subconjunto de los reales y que el codominio también va a ser un subconjunto de los reales. O sea que vamos a trabajar con números, eso es lo que estamos diciendo. Vamos a trabajar con números reales. Porque de pronto uno puede encontrarse funciones que relacionan distintas cosas, ¿verdad? O sea, uno puede hacerse o inventarse una función que, que por ejemplo, sea aquí figuras y de este lado diga cuántos lados tiene, ¿verdad? Un triángulo tiene 3 lados, un cuadrado tiene 4 lados, entonces buscar una relación de ese estilo. Pero nosotros entonces lo que estamos relacionando, lo que vamos a relacionar son números con números. Entonces de este lado izquierdo en el dominio vamos a tener algunos números. ¿Okay? Llamémosle A, B, C, D. Y de este lado también vamos a tener números. Llamémosle Z, Y, X, W y U. Entonces nos estamos haciendo una relación de los números que están en el dominio con los números que están en el codominio. Entonces de pronto a cada número del dominio yo le voy a relacionar uno y solo uno del codominio. Entonces al C, digamos que lo relaciono con X, a B lo relaciono con W, y lo que podría pasar, y eventualmente no hay ningún problema, es que el A también de pronto se relacione con el W. ¿No? Entonces, algunas reglas, digamos, que se tienen que cumplir. Todos los elementos del dominio tienen que estar siendo utilizados, o sea, aquí no puede quedar un número sin relacionarse. Voy a ponerlo por aquí. Todos los elementos del dominio tienen que estar siendo utilizados, ¿verdad? Tienen que utilizarse. Claro, lo estoy poniendo con, digamos, utilizarse. Lo estoy poniendo muy en palabras, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir que se utilicen? Bueno, que efectivamente hay alguien en el codominio al que este elemento del dominio le está apuntando, ¿verdad? Está, digamos, escrito muy en palabras, o sea, en palabras simplemente de que cada elemento del dominio le salga flecha, ¿verdad? Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Que entonces todos tienen que utilizarse. Cada elemento del dominio solo puede estar apuntando a un elemento del codominio. ¿Okay? Cada elemento
del dominio debe apuntar a uno y solo un elemento del codominio. No importa de pronto que dos, por ejemplo la E y el B, apunten al mismo aquí. O sea, vean que sigue cumpliendo. Yo le pregunto, mira, ¿con quién se relaciona el A? Ah, el A se relaciona con W, solamente se relaciona con uno. ¿Con quién se relaciona el B? Solamente se relaciona con W, solo con S. ¿Con quién se relaciona C? C se relaciona con X. ¿Con quién se relaciona D? D se relaciona con Y. ¿Ok? Cada elemento del dominio solamente está apuntando a un elemento de mi codominio. Como lo notan, en el codominio pueden sobrar elementos. Aquí, por ejemplo, no usé al U ni usé a la Z. Entonces no hay ningún problema. En el codominio podrían sobrar elementos. Y esas son, digamos, como las reglas básicas. Entonces, bueno, ¿qué es una función? O sea, ¿cuál es la definición de una función? Voy a hacer por aquí un poquito más despacio. Y vamos a escribir aquí abajo qué es entonces una función. Ok, vamos a poner la definición. Vamos a decir que una función f, y cuando yo defino una función, lo primero que tengo que decir entonces es de dónde a dónde va. O sea, cuál es su dominio, que en general estamos llamando D al dominio, que es un subconjunto de los reales. Y tengo que decir a dónde va esa función, en este caso va al codominio, que también va a ser un subconjunto de los reales en nuestro curso. Y a eso le estaríamos llamando una función real de variable real. O sea que recibe reales, devuelve reales. Entonces una función f, y usualmente también de pronto a uno le dicen que aquí entonces una x de los reales se relaciona con una y en los reales. Entonces una función f es una relación. O sea, lo que hace es relacionar números, en donde a cada elemento del dominio le asigna uno y solo un elemento del codominio. Esa es entonces nuestra definición de lo que es una función. ¿Okay? Lo interesante acá, ¿verdad? Es entonces analizar de pronto qué cosas no son funciones. ¿Okay? Nosotros más adelante vamos a estar viendo mucho las funciones de manera gráfica. Y de manera gráfica de pronto es fácil saber si una función cumple con estas definiciones, ¿verdad? Con estas propiedades que les estoy dando, o si no lo cumple. Voy a darles algunos ejemplos de funciones en principio y después, bueno, vamos a ver qué es eso de graficar una función, ¿verdad? Cómo más o menos lo podemos hacer, por lo menos en este curso. Y entonces, cómo gráficamente puedo saber si una curva hecha ahí en el plano es una función o no es una función. ¿Okay? Entonces, pongamos aquí ejemplos de algunas funciones. Como en el codominio pueden sobrar elementos, entonces yo podría decir, por ejemplo, que sea f de x, bueno, de hecho le voy a poner sea f, que es una función que va de los reales a los reales, ¿okay? Cuyo criterio es f de x igual a x al cuadrado. Entonces, lo que estoy diciendo aquí nuevamente es que este es mi dominio, o sea, a la función
le entran números reales. Este es mi codominio, o sea que ya me va a devolver números reales. Este se conoce como el criterio de la función. O sea, la función en realidad, la definición de la función es esta. Este es el criterio, o sea, ya este me dice cómo es que yo voy a decidir quién se relaciona con quién. Y entonces, bueno, esta es la función con el criterio f de x igual a x al cuadrado. Y hagamos algunos ejemplillos, tal que, por ejemplo, la función, si yo evalúo, de aquí dice que puedo evaluar cualquier número real. Si yo evalúo, por ejemplo, el 5, entonces lo que me dice el criterio de la función es que para saber yo quién se relaciona con el 5, yo tengo que hacer el 5 elevado al cuadrado y ese resultado es el que se va a relacionar con 5. Entonces, por ejemplo, f de 5 da 5 al cuadrado, que es 25. Lo que me dice esto es que el 5 del dominio se está relacionando con el 25 en el codominio. Si yo calculo f de menos 3, entonces igual, eso es menos 3 al cuadrado, que es 9. Por lo tanto, me está diciendo que el menos 3 del dominio se está relacionando con el 9 en el codominio. Pongamos uno más, f de, bueno, 0, es 0 al cuadrado, queda 0. Está diciendo que el 0 se relaciona con 0. Aquí lo estamos haciendo para unos casos particulares, pero en realidad esta función me dice que yo puedo agarrar cualquier número real, o sea, él tiene infinitos valores que pueden entrar en la función y me va a devolver números reales para esos valores. Tal vez voy a agregar otro aquí para que vean lo que sucede cuando hago este diagrama de Venn. Digamos, si hago f de 3, ¿verdad? Eso es 3 al cuadrado, que también es 9. Entonces vean, por ejemplo, aquí que estoy usando el 5, el 3, el 0 y el menos 3. Esos son elementos de mi dominio. Yo les apliqué la función para ver con quién se relacionaban y dije que el 5 se relaciona con el 25. Entonces, del 5, voy a ponerle en otro color, del 5 este se va a relacionar con el 25. Luego dijimos que el menos 3 y el 3 me dio 9. Entonces, ambos, tanto el menos 3 como el 3, se estarían relacionando con el 9. Y no hay ningún problema, ¿verdad? La función permite que dos elementos del dominio apunten al mismo en el codominio. ¿Verdad? La restricción es que si yo veo uno del dominio, yo pregunte, ¿con quién se relaciona este 5? Ah, solamente con el 25. ¿Con quién se relaciona el 3? Con el 9. Solamente hay uno que se relacione con cada elemento del dominio. Y yo digo, bueno, ¿quién se relaciona con menos 3? Ah, el 9, solamente el 9. Y por ejemplo, este 0 se relaciona entonces con este 0. Como les digo, esta en realidad es una representación muy pequeña de la función, ¿verdad? Estoy usando diagramas por ahí de Venn para que vean esta relación de quién se relaciona con quién, pero aquí en realidad el dominio tiene infinitos números, ¿verdad? Estoy tomando nada más 4 como para ejemplificar qué es lo que está sucediendo. Ahora, estos valores que entran en la función se les conoce como preimágenes. ¿Okay? Entonces vamos a ponerlo por aquí. Los valores del dominio se conocen como preimágenes. Y los del codominio se conocen como imágenes. Preimágenes. Y los del codominio como imágenes. En realidad es fácil de aprendérselo, ¿verdad? Porque simplemente uno sabe que este es el número que tuvo que meter, o sea, este fue el que estuvo previo
para yo obtener este 25, ¿verdad? O sea, yo tuve que meter el 5 en la función para obtener el 25. Entonces, por supuesto, este estaba previo, esta es una preimagen, ¿verdad? Y el resultado de ese va a ser una imagen del número. Y bueno, vamos a tener otro concepto más. Voy a escribirlo y ahorita voy a tomar el ejemplo que puse al puro inicio de los diagramas de Venn para que vean qué daría en ese caso. Otro concepto importante es el ámbito de la función. El ámbito de la función son todos los valores del codominio que se utilizan, o sea, a los que les llega flecha. Ahora, el ámbito de la función es el conjunto de todos los elementos del codominio, todos los elementos del codominio que están siendo utilizados, o sea, que les llega flecha, que se utilizan. Nuevamente, aquí de pronto estoy usando definiciones muy, eh, digamos, de hablada, ¿verdad? O sea, están muy escritas en lenguaje normal o en lenguaje usual. Por supuesto, aquí yo diría o yo definiría de una forma mejor, ¿verdad? Que X pertenece al ámbito, ¿ok? Para que X pertenezca al ámbito, se tiene que cumplir que ok, si X pertenece al ámbito, entonces tiene que existir alguien. Bueno, como es el ámbito, le voy a cambiar las letras, ¿verdad? Porque el ámbito usualmente son los elementos del codominio y tradicionalmente los elementos del codominio más bien se llaman con Y. Entonces, si Y está en el ámbito, es porque existe un X en el dominio tal que la función evaluada en X me da la Y. ¿Ok? Entonces, para que Y pertenezca al ámbito, lo que estaría diciendo es que tiene que haber alguien en el dominio tal que yo evalúo ese X y me da el Y. En otras palabras, lo que dije en palabras, ¿verdad? Para que el 25 esté en el ámbito, entonces tiene que haber alguien en el dominio que le apunte a él. En otras palabras, los elementos del codominio que están siendo utilizados. Por decir algo, voy a subir un poco al primer ejemplo que puse. Por decir algo, aquí mi ámbito sería nada más el XY, bueno, el W, X y Y, ¿verdad? Estos son los tres elementos que están siendo utilizados. Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo, en el diagrama inicial, el ámbito va a ser simplemente el conjunto que tiene al W, al X y al Y. Esos son los elementos del codominio que están siendo utilizados. Ok, en este otro ejemplo, donde la función era x al cuadrado, bueno, algo interesante es que yo dije que esa función era una función que iba de R en R, ¿verdad? O sea, mi dominio era R, mi codominio era R. Sin embargo, yo sé que si yo agarro un número y lo leo al cuadrado, siempre me va a dar algo positivo. O cero, que es el caso de f de cero, ¿verdad? Que dio cero. Entonces, en este ejemplo que hice, donde la función, el criterio de la función era x al cuadrado, yo puedo saber cuál es el ámbito, porque yo sé que esta función solamente me devuelve positivos. Entonces yo puedo decir, digamos otro ejemplo, también por ejemplo, el ámbito de la función con criterio f de x igual a x al cuadrado va a ser, y yo sé que él solamente me devuelve números positivos.
incluyendo el cero. ¿Lo ven? Entonces esa es una función que aunque yo definí que su codominio eran los reales, en realidad en ese codominio no se están utilizando todos los negativos, solamente estamos usando positivos. Muy bien.